Desde los poemas épicos escritos en el siglo VIII hasta alcanzar la producción novelística de Virginia Woolf en la primera mitad del siglo pasado, existe un recorrido de muy extensa duración. Un largo trecho histórico en el que queda enmarcada la edad de oro de la literatura inglesa, el Renacimiento. Periodo literario que da comienzo en 1485 como consecuencia, entre otras muchas circunstancias, de la introducción de la imprenta. El Renacimiento inglés, que caracterizado por la intensa vida intelectual de las cortes de los Tudor y los Estuardo, finaliza hacia el año 1660. La selección de algunos de los escritos pertenecientes a las corrientes y movimientos más significativos de la literatura en lengua inglesa, así como la introducción de material musical en consonancia histórica y cultural con los citados textos, constituye una nueva propuesta pedagógica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el estudio de la lengua y la literatura inglesas. Este proyecto arranca desde el convencimiento de que la lengua es una, tanto si se trata de la enseñanza de la literatura como si se trata de la enseñanza de la lingüística aplicada. Entonces nos propusimos hacer unos materiales interdisciplinares, casi multidisciplinares, ¿verdad?, que reflejaran ese convencimiento. Por tanto, decidimos partir desde unos textos literarios que pudiesen, a pesar de ser literarios, utilizarse como instrumento didáctico del aprendizaje de la lengua. Arrancamos con un texto básico en la literatura anglosajona, que es el texto de Beowulf, cuyo texto análogo en la literatura castellana sería el poema del Mio Cid, para que nos entendamos. Es un texto épico, heroico, y pretendemos llevar el proyecto hasta el siglo XX, hasta Virginia Woolf. El teatro del más destacado representante de la tragedia y la comedia isabelinas, William Shakespeare, es el límite que se ha marcado en una primera fase el proyecto de antología oral de la literatura inglesa, diseñado por una serie de profesoras del área de filología inglesa de la UNED. Estos textos literarios, estos escritos literarios, pretendemos, los ofrecemos como instrumentos también para la enseñanza de la lengua. Los ofrecemos en su idioma original, es decir, en inglés, y además añadimos un elemento innovador, que es el elemento de la música, elemento de canto. El canto ofrece la posibilidad de hacer un seguimiento de la fonética, de la rítmica, de la entonación inglesa, ¿verdad? Además, a pesar, insisto, de que lo que ofrecemos en nuestro material son escritos literarios, estos escritos, estos textos, los adaptamos a la enseñanza, por ejemplo, de la morfosintaxis, de la gramática, de la adquisición de vocabulario. Tiny child, my luli, lule. Oh, sisters, too, how may we do for to preserve this day, this Catalogado como material pedagógico aplicable a la nueva titulación en filología inglesa ofrecida por la UNED, este constituye un instrumento innovador en virtud de su naturaleza, que no solo permite su lectura, sino además su escucha. En definitiva, un elemento académico pensado para facilitar el estudio del alumno a distancia. Children to slay, that woe is me, poor child, for
parting, neither say nor sing. Bye bye, luli, lule. Luli, lula, thou little tiny child. Bye bye, luli, lule. Este alumno, que además hoy por hoy forma parte de un contexto de un perfeccionamiento de las nuevas tecnologías, puede tener acceso a este material no solamente en formato impreso, sino en formato multimedia, televisión, radio, CD-ROM, etcétera, etcétera. El material se va a ofrecer íntegramente en inglés, como decía. El alumno lo va a poder escuchar en su casa, situación que le proporciona un poco, que duplica un poco la clase presencial, es decir, le da acceso a un material oral en su forma más directa, me refiero al canto, a los textos recitados. From you have I been absent in the spring, when proud-pied April, dressed in all his trim, hath put a spirit of youth in everything, that heavy Saturn laughed and leapt with him. Yet nor the lays of birds, nor the sweet smell of different flowers in odour and in hue, could make me any summer's story tell, or from their proud lap pluck them where they grew. Nor did I wonder at the lilies white, nor praise the deep vermilion in the rose. They were but sweet, but figures of delight, drawn after you, you pattern of all those. Yet seemed it winter still, and you away, as with your shadow I with these did play. La metodología de trabajo para la realización de este proyecto ha estado dividida en dos etapas. Una primera de recopilación y selección del material y en segunda instancia de elaboración y publicación del material. Hasta ahora entonces lo que tenemos ha sido una recopilación del material. Visitamos los fondos del British Library y del Royal College of Music en Londres y allí recopilamos una serie de textos, tanto literarios como musicados. Después hemos hecho una selección muy exhaustiva de todo lo que teníamos y a partir de ahí, una vez ya seleccionados, hemos pasado a las grabaciones. Ya están todas hechas. Para la grabación de la parte literaria hay dos voces, una masculina y una femenina, y para la parte del canto hay dos mezzosopranos, un barítono y un tenor. Y todo está acompañado, bueno, hay canciones a capela y otras acompañadas por guitarra. Los criterios básicos de selección de las canciones en relación con los textos literarios fue que fueran lo más coetáneos posible a la aparición del texto. Es decir, por ejemplo, en la época de Shakespeare pues, hemos incluido textos musicados pues, por laudistas como Robert Johnson, como Thomas Morley, y entonces esto le daba un color y un sabor pues, histórico y de la época en que se habían publicado. Antología oral de la literatura inglesa nace de la creencia de que este tipo de instrumento educativo viene a cubrir una notable laguna en la oferta editorial académica en nuestro país. Desde la óptica de sus creadoras, el panorama editorial español dedicado a la filología inglesa ofrece escasos materiales multidisciplinares. Lo que se ha conseguido en esta primera fase es ya la grabación de 2 CDs. En el primer CD es lo que correspondería a la Edad Media, en el segundo son el Renacimiento, hasta el principios del siglo XVII, y las canciones que se han incluido en la primera parte
al no haber textos musicados coetáneos, lo que se ha hecho es una selección de baladas o canciones tradicionales orales. Entonces, esto ha sido muy bonito porque muchas de estas canciones igual son muchísimo más antiguas de lo que aparece en los documentos históricos. Por ejemplo, Lord Randall es una canción preciosísima que creo que aparece por primera vez en el siglo XVIII, pero habla de un noble que existió, que vivió en el siglo XIV, que lo envenenó su amante, que él era escocés, la amante era inglesa, durante las luchas territoriales del momento. Entonces, la canción, evidentemente, oralmente es fecha de una época muy antigua. La Facultad de Humanidades de la UNED acogerá el próximo 30 de noviembre un recital en el que podrá ser escuchada la totalidad del material grabado para la elaboración de esta antología de textos musicados de la literatura inglesa. There we will together sweetly kiss each other, and like two wantons, dally, 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 dally. La investigación parte de un hecho que observamos cuando estábamos grabando los textos, concretamente cuando estábamos grabando las canciones. Nos dimos cuenta que un hablante no nativo, en este caso un español, cuando cantaba, realmente la pronunciación sonaba bastante mejor en inglés. De ahí se nos ocurrió la idea de por qué no investigar no solamente a una persona, sino a un campo mayor. De hecho, elegimos 5 hablantes no nativos del español y observar cómo incidía en su pronunciación, cuando hablaban lógicamente en lengua inglesa, el recitado, la lectura y el canto. Para ello hicimos entonces un estudio, de ahí hicimos un test de percepción y los resultados mostraron que claramente los hablantes no nativos cuando hablaban, cuando cantaban y especialmente cuando cantaban, más que cuando recitaban, mejoraban considerablemente. En suma, Antología Oral de la Literatura Inglesa está orientado a facilitar una inmersión muy diferente en la lectura tradicional de esta lengua, implementando así un modelo de aprendizaje más ameno y espontáneo, sin desdeñar el componente de transmisión de la cultura anglófona que esta selección de textos lleva aparejado. Y el segundo punto de investigación fue realmente cómo cuantificar eso, es decir, en qué han mejorado. Han mejorado en cuestiones segmentales, en cuestiones de fonemas, de vocales o de consonantes, o la mejora fue una cuestión rítmica. Bien, ahí seguimos nuestra investigación y empezamos a hacer un análisis acústico de lo que es el material que se había grabado y intentar cuantificar, es decir, en qué se mejoraba. Parece ser, por los resultados que obtuvimos de ese estudio, que realmente hubo una gran mejora en cuestiones rítmicas, en cuestiones de entonación, que, digamos, milagrosamente mejoraban también la cualidad y calidad de los sonidos. Los materiales de esta antología oral no solo permiten el estudio literario, sino que además facultan el de la fonética, es decir, el de aquellas especialidades más directamente relacionadas con el dominio activo y oral de la lengua. Full many a glorious morning have I seen, flatter the mountain tops with sovereign eye, kissing with golden face the meadows green, gilding pale streams with heavenly alchemy. Anon permit the basest clouds to ride with ugly rack on his celestial face, and from the forlorn world his visage hide,
stealing unseen to west with this disgrace. Even so, my sun one early morn did shine, with all triumphant splendour on my brow. But out, alack, he was but 1 hour mine. The regent cloud hath masked him from me now. Yet him for this my love no whit disdaineth. Sons of the world may stain when heaven's sun staineth. Primero nos hace replantearnos la propia docencia de la pronunciación de la lengua inglesa. El método tradicional ha sido empezar desde los elementos fonemas, elementos pequeños, segmentales, como vocales, fonemas, etc., para llegar a aspectos de acento, entonación y ritmo. Si tan importante es el ritmo, si tanto marca la entonación, ¿por qué no utilizar otro nuevo método de enseñanza? ¿Por qué no empezar por los aspectos suprasegmentales, como entonación, como ritmo, como acento, y llegar luego a aspectos segmentales como lo que comenté anteriormente, las vocales, las consonantes? Antología oral de la literatura inglesa se concreta, además de en lo ya expuesto, en un manual y en un cuadernillo de ejercicios. El primero incluye todos los textos y poemas musicados. El segundo acercará al lector a dichos textos en sus dimensiones literaria o estética, histórica, gramatical, fonética, etc. In a cowslip's bell I lie, there I couch when owls do cry, on the bat's back I do fly, off to summer merrily. Merrily, merrily shall I live now, under the blossom that hangs on the bough. Merrily, merrily shall I live now, under the blossom that hangs on the bough.